Entrevista, ¿con quién? Pues con Joan Garriga, quien va a estar aquí hablando de su último libro que me he repasado estos días, ya me lo había leído, Decir sí a la vida, Joan Garriga, un libro precioso. Joan Garriga no solo tiene muchos libros, cuando digo muchos, hay al menos 2 que hemos recomendado y seguimos recomendando en Máster de Desarrollo Personal como lectura para nuestros alumnos, que es este de Vivir en el alma y dónde están las monedas. Comentábamos antes con mi compañero Sergio Rosalén. Son 2 libros absolutamente imprescindibles. A mí me hicieron un clic en su momento. Joan, yo le entrevisté hace un montón de años en la radio cuando hacíamos pensamiento positivo y ahora pues colabora con Máster de Desarrollo Personal impartiendo una asignatura. Y le he liado un rato antes de la cena. Querido Joan, te lo agradezco, que sé que estás a punto de irte a otras cosas. Te he liado un rato porque yo hice una promesa aquí en directo y te dije, Joan, cuando saques tu libro te entrevisto, pero teníamos esto pendiente y yo además estoy muy feliz de hacerla porque tenía ganas de entrevistarte por este libro que tiene un contenido sensacional. Joan, bienvenido a IPP de nuevo. Nada, gracias hombre y gracias por ofrecerme este espacio y yo encantado de colaborar siempre contigo, con el instituto vuestro y de aportar lo que se pueda. Claro que sí. Oye, antes de ir, Joan, déjame un instante, antes de ir a la entrevista, déjame un instante que recuerdo que estamos en www.eventotransformatuvida.com, que estamos regalando contenido de desarrollo personal y profesional todos estos últimos días de diciembre. Si aún no te has apuntado y te apuntas, te invito a 3 conferencias que doy yo en directo la semana que viene, 28, 29 y 30 de diciembre. Te mando además un montón de píldoras diarias, un ratito de contenido, 1 minuto, 3 minutos al día, donde te comparto contenido de desarrollo personal. Te regalo 2 ebooks. Empieza a vivir una vida sin miedos y un libro, un ebook que se llama Cerrar el año, abrir el año. Estos días que tan importante es aprender a abrir y a cerrar el año. Y además, si estás pensando en matricularte en masterdesarrollopersonal.com, Joan es profesor, Laure, que le has conocido antes, es nuestro coordinador y más que hemos conocido hoy, pues si estás en eventotransformatuvida.com tienes un precio especial. Dicho los avisos parroquiales, Joan, vamos al lío. En tu libro he sacado un poema con el que me gustaría arrancar, Joan, de Walt Whitman, que es este que dice así, dice, soy el poeta del cuerpo y el poeta del alma. Los goces del cielo están en mí y los tormentos del infierno están en mí. Los primeros los injerto y los multiplico en mi ser y los últimos los traduzco a un idioma nuevo. ¿Puede ser algo más bello que esto? Bueno, y yo he compartido muchas veces que es la mejor definición del oficio de terapeuta, del oficio de ayudador, del oficio de acompañante en procesos de las personas. El terapeuta soy el poeta del cuerpo y el poeta del alma, uno que se sabe adentrar en estos lugares sinuosos, sutiles, telúricos, poéticos de las personas. Y obviamente los tormentos del infierno están con nosotros, los dones del cielo también, y los primeros, nuestra tarea en la vida es aumentarlos, amplificarlos e injertarlos no solo en nuestro ser, sino en el torrente sanguíneo de la vida también, en el torrente social, podríamos decir. Y los tormentos del infierno, y aquí es donde va a punta mi libro de Decir sí a la vida, pues con suerte los traducimos a otro lenguaje. Y el lenguaje, sin ninguna duda, es el de la vida. Porque, claro, mi libro sobre todo va, que es lo que me toca hacer en mi trabajo cotidiano, acompañar personas, acompañar parejas, acompañar familias, y casi siempre rastreamos en las raíces, en el interno, en la biografía de estas personas, de estas familias, pues hechos que han tomado forma de aflicción, forma de contrariedad, forma de pérdida, es decir, el dolor nos ha visitado, ¿no? Los tormentos nos han visitado, y entonces el gran interrogante es cómo no atormentarnos más allá de lo que nos atormentan los tormentos, de cómo no edificar luego una vida de sufrimiento, sino una vida con vida, podríamos decir, ¿no? Así que nada, Whitman, yo creo que los poetas son los grandes terapeutas de la historia, al igual que los novelistas. Parecería que tengan una comprensión espontánea de la naturaleza humana, aunque suena poco científico, pero a mí siempre me ha parecido que los filósofos y los poetas saben mucho y los novelistas y tienen mucho que decir. Total.
Bueno, Joan, hoy nos planteamos una entrevista, un objetivo ambicioso, y es que en los próximos 20 aproximadamente minutos demos las claves. Ya se empieza a reír porque dice esto, pero bueno, vamos a proponérnoslo. Vamos a dar claves, Joan, para evitar el sufrimiento. Muchas personas sufren, parece que estos días de Navidad se incrementa la felicidad por un lado, pero por otro lado se incrementa también esa sensación de desdicha, de sufrimiento, de carencia, ¿no? Entonces yo te voy a plantear temas para que busquemos cómo podemos eliminar ese sufrimiento, ¿no? Lo primero que tú hablas es algo muy obvio, pero aunque sea lo tocamos de pasada, pero diferenciar entre dolor y sufrimiento. Y tú hablas de que el dolor despierta en ti una sana y casi, y cito literalmente, sana y casi biológica actitud empática, mientras que el sufrimiento, sigues diciendo en esta cita, te provoca alerta, atención y vigilancia. ¿Por qué insistimos en sufrir, Joan? Bueno, hay beneficios secundarios del sufrimiento y muchas personas apuestan por el sufrimiento en lugar de atravesar los pasos estrechos del dolor. Y estos pasos estrechos pueden venir de los padres, pueden venir de la infancia, pueden venir de separaciones amorosas, pueden venir de temas con los hijos, pueden venir de temas familiares no resueltos. Así que el dolor tiene mala prensa, pero es bastante rentable saber estar en el dolor cuando nos toca, porque si no la alternativa a no vivir el dolor es instalarnos en el sufrimiento. Y ahí hay muchas posiciones. La víctima, el resentido, el perfeccionista, el orgulloso, el vanidoso, el abnegado, el indolente. Es decir, habría una galería enorme de posiciones que alimentan el sufrimiento humano. Y claro, digamos que en el proceso de crecimiento y de desarrollo, quien más, quien menos, apostó por una vía indirecta, porque como niños no teníamos tampoco la capacidad para vivir nuestros tormentos o nuestras heridas o nuestras dificultades atravesándolas, podríamos decir, ¿no? Así que aprendimos otros lenguajes, lenguajes que no son el de la vida, el lenguaje de la víctima, el lenguaje del quejoso, el lenguaje del seductor, del hedonista, del resentido, etcétera, etcétera. Y luego seguimos militando en el transcurso de la vida en estas posiciones. Así que una gran transformación es cuando abandonamos estas posiciones de sufrimiento y estamos más dispuestos a hacer el viaje emocional honesto y sincero que corresponde a las cosas que nos hayan pasado. Y ahí nos ponemos más realistas, más discípulos de la realidad, etcétera. Así que, pero esto lo dicen los budistas claramente, ¿eh? El dolor no lo podrás evitar porque todo es transitorio, impermanente, cambiante, las cosas se transforman, pero el sufrimiento sí que se puede surfear un poquito, también identificándose un poquito menos con estos yoes que viven dentro de nosotros y haciendo espacio al ser, podríamos decir. En muchas tradiciones lo dicen con distintos nombres, el Tao, el Atman, la esencia, etcétera. Y ahí el ser tiende a sonreír, tiende a ser amoroso, tiende a darle un sí a la vida. Son los yos y nuestras voces interiores las que se oponen mucho a los hechos, ¿no? Así que por ahí. Pregunta, Joan, ¿quién somos nosotros cuando eliminamos la identidad del que lo pasa mal? De alguna manera, muchas personas han construido una identidad respecto de un personaje que lo pasa mal. Luego cada uno tiene una querencia por un tipo de género cinematográfico, si me lo admites. No, Sí, uno sí, es el pero género del dinero, otro el de la pareja, otro el de los hijos, pero hay como una identidad. Yo le preguntaba el otro día a una persona en un Q&A, en un preguntas y respuestas de IPP, y le decía, digo, pero ¿qué queda detrás si dejas de quejarte todo el rato de eso? O sea, si en vez de cada vez que hablamos te quejas de lo mismo, si lo quitaras, ¿qué quedaría? No sé, Joan, háblanos de esto de la identidad que construimos incluso socialmente para demostrar que sufrimos, pero de verdad, siempre injustamente, por supuesto. no, pero esta realmente es una pregunta no solo importante, sino que es una pregunta terapéutica también. A veces te encuentras acompañando personas que la última resistencia al cambio es la siguiente y dicen, bueno, pero si cambiara, entonces ya no sería yo. Es decir, están identificados con ciertas pautas, con ciertos patrones.
Y claro, realmente hay que trabajar esto, decir, bueno, si esto que está tan activo en ti disminuyera su actividad, si esta queja, si esta actitud sufriente, si esta actitud reclamadora, que sé yo, disminuyera, ¿qué aparecería? ¿Quién serías tú? Y hay muchas probabilidades de que aparezca lo que está dormido por debajo de esto. El quejoso, yo creo que tiene por debajo un celebrativo, qué sé yo, el invisible tiene por debajo un deseo de notoriedad, el excesivamente arrogante tiene por debajo un humilde que necesita reconocerlo, ¿no? Mm. Así que nos las tendríamos que ver con la otra cara de aquello con lo que nos hemos identificado y luego también, si nos preguntamos, como hacía Ramana Maharshi, uno de los grandes maestros, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Al final encontraremos que no somos nada que pueda ser formulado en palabras, nada que pueda ser un relato, nada que pueda ser dicho, y con un poquito de suerte atisbamos este centro, este núcleo, que es el núcleo, digamos, permanente del centro de nuestro corazón. Así que hay mucho por desbrozar, muchas capas de cebollas por sacar también. Y sin embargo, tú afirmas en tu libro, de hecho es una frase de Hellinger, de Bert Hellinger, dices que sufrir es más fácil que actuar. Vale, Sí, vamos a repetirlo por si alguien todavía... Sufrir es más fácil que actuar. esta es una frase que usaba mucho Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, de una manera provocativa también y confrontativa con las personas, denunciando el arte y talento que a veces exhibimos para nuestras posiciones de sufrimiento, que nos ahorran el trabajo de ponernos en acción, ponernos en obra, ponernos en transformación. Así que tiene algo provocador y confrontativo esta frase y algo de cierto también. Es decir, yo creo que anhelamos tanto cambiar como lo tememos y desde luego nos gustaría cambiar sin tener necesariamente que cambiar, nos gustaría que las cosas cambiaran. Pero cuando uno sale del statu quo en el que se ha instalado y, 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 y como decía Milton Erickson, otro gran terapeuta, es decir, a veces todo empieza con un pequeño paso, todo empieza con un pequeñísimo cambio al que luego, qué sé yo, continúan otros cambios, ¿no? Total. Por ahí, por ahí. Joan, hay como una especie de maldición a veces que hace que lo malo, lo entrecomillo, lo malo, que hace como que lo malo se repita en las familias. Y esto parece que nos lleva directamente al tema de las lealtades familiares. Muchas ocasiones, cuando hablamos de sufrimiento, hablamos de lealtad familiar. Y el gran problema, lo decíamos al inicio de este especial Nochebuena, decíamos que uno de los grandes problemas que tiene el ser humano es que no accede a la información que le permitiría transformar su vida. Te voy a pedir que ayudes a las personas a acceder al concepto de lealtades familiares, porque a lo mejor están sufriendo por una lealtad familiar y ni siquiera son conscientes de ello. Ayúdanos a entender esto, Joan, por favor. Bueno, a veces en las familias hay síndromes de repetición que dicen, bueno, si mi madre no fue feliz, yo tampoco me permito ser feliz. Un caso concreto que trabajaba este fin de semana, si mi abuela perdió a un hijo pequeño, entonces hay que tener una lealtad a la tristeza y una parte de la energía orientada hacia la muerte. Luego, obviamente, también como niños pertenecemos ciegamente a nuestros padres y a nuestra familia en la que nos criamos y amamos también ciegamente. Y una parte del sufrimiento es porque nuestros padres o los adultos no estaban claramente en su lugar. A veces somos adultos y los padres tienen de estar en su lugar. Y nosotros también nos desplazamos del lugar que nos corresponde como hijos y nos ponemos de padres de nuestros padres o nos ponemos de aliados de uno en contra del otro o nos ponemos de víctimas y de enfermos porque imaginamos que de esta manera ellos se pondrán mejor, etcétera, etcétera. Hay tramas, hay implicaciones sistémicas, podríamos decir, y claro, yo sugiero la felicidad, la deslealtad que nos hace felices. Pensemos en nuestros hijos, por ejemplo, ¿no?
y preferimos que no sean leales e infelices, es Ya. decir, que estén conectados a los problemas que nosotros tenemos o cosas que no hemos resuelto, o preferimos que estén libres y orientados hacia su bienestar. Es decir, desde la perspectiva de los anteriores, siempre desean que los posteriores estén bien, ¿no? Pero desde la perspectiva nuestra, cuando miramos a nuestros anteriores, es como si nos impregnara este magma. Mira, ayer me invitaron a una obra de teatro y luego hicimos un debate y el dramaturgo es un hombre que sus abuelos, la abuela fue, en realidad la obra es sobre la babushka, la llama, la abuela que vivió en Rusia, una niña que con preadolescente va a Rusia, los niños que fueron a Rusia, el abuelo también estuvo en el Partido Comunista, clandestinidad, temores, persecuciones, etcétera, etcétera. Y claro, él sobre todo hablaba de la angustia, del miedo, de esta angustia que parece que se ha impregnado siempre a su cuerpo y que en realidad es una impregnación de esta atmósfera que corresponde a la angustia familiar de tener que haber abandonado un país, de que el padre de esta niña que abandonó el país luego fue fusilado. Es decir, hay dramas que se pegan y que luego se nos pegan al cuerpo. Entonces, aquí importa la conciencia, la claridad y poder decir en algún lugar interno, esto pertenece a mis padres, esto pertenece a mis abuelos y yo respeto como ha sido para ellos y no necesito repetirlo para estar más cerca de ellos. En realidad, cuanto más me dirijo hacia mi bienestar, y aunque esto signifique una deslealtad interna que dicen no lo hago como ellos también se alegran de que uno esté más feliz. Total, total. ¿Tú recomiendas, Joan, indagar en la historia familiar para deshacer el sufrimiento siempre que uno esté dispuesto a aceptar y amar lo que es? Es decir, ¿propones tener esa conversación con los padres, con los abuelos, con los tíos, con quien sea, y sentarse y decir algo así como, oye, me gustaría saber los hechos, me gustaría saberlo, aceptar y saber lo que ha sido? ¿Eso puede ayudar a entender y, por tanto, a disolver el sufrimiento? Sí, sí. Bueno, a mí me parece que en un proceso de autoconocimiento, cuando uno ya es adulto con 20 años y empieza a preguntarse quién soy, también nos preguntamos de dónde venimos, nuestro árbol genealógico, la música que ha cantado y que ha fabricado nuestro árbol genealógico. Entonces sí que me parece que importa este genograma, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué pasó en la vida de mis abuelos? A veces hay hechos muy duros. El abuelo estuvo en la guerra, quizá tuvo que matar gente, o un tío murió. Es decir, ¿dónde están los grandes recursos que son innumerables de nuestro sistema familiar? ¿Y dónde están también los grandes dolores que han hecho retraer a las personas? Y luego hay que pensar que nuestros padres que están en primera línea, es decir, yo sí animo a que la gente piense qué pasa en el corazón de las personas y cómo ha sido la historia de los padres y qué pasó con los abuelos. Y claro, aquí hay cosas que la realidad fabrica. Una mujer que ha perdido un hijo no es la misma mujer después de haberlo perdido. Por ejemplo, una madre y un padre tampoco. Entonces, ¿cómo integrar a las personas? ¿Cómo integrar estos hechos? ¿Cómo generar amor también hacia todo lo que sucedió? ¿Cómo comprender mejor qué les pasó a los padres para que luego fueran este hombre y esta mujer que batallaron entre ellos o hicieron no sé qué? Así que sí, yo como terapeuta animo que saber y desbrozar esta maleza familiar y recorrer estas habitaciones que algunas se han ocultado, algunas se han callado, algunas nunca se abrirán tampoco. A veces hay abusos y cosas que permanecen calladas para siempre. Pero mira, en Lorca, en Yerma, dice, dice una frase que dice, hay cosas que no se pueden resolver porque hay voces encerradas dentro de los muros que nadie escucha. Así que es decir, soltar los secretos, abrir las cosas, porque los seres humanos enfrentamos mejor lo que vemos que no lo que está oculto. Así que cuanto más sepamos, mejor. Totalmente. Y sin embargo, yo he escuchado en ocasiones frases como prefiero no saber.
me encontraré con algo que no lo quiero saber. O en ocasiones he escuchado también cosas como, me iban a contar tal cosa y pedí que no me la contaran, porque eso no era asunto mío. ¿Qué tienes que decir a Bueno, este respecto? bueno, obviamente hay cosas que pueden ser que no sean asunto de uno. Es decir, si mi padre me cuenta cómo es la sexualidad con mi madre, le diré, No me mira, refiero a eso, me refiero a hechos del árbol genealógico. sí, a ver, aquí primero, también hay personas que se cultivan una piel muy fina. Y entonces, cualquier alteración o turbulencia interior la evitan como si fuera el fuego, cuando a lo mejor es el agua que los puede vivificar, ¿eh? Y por otro lado, a veces también hay una lealtad en el no saber. Es decir, el hijo se da cuenta de que al padre le incomodan ciertas cosas y aprende a no preguntar y a no mirar ahí, por ejemplo, ¿no? Pero también, mira, hay muchos secretos que se confiesan al final de una vida. O sea, yo me he encontrado de todo, desde que el padre confiesa que no es el padre, sino que el padre es otro, hasta... Pero bueno, qué sé yo, uno mira solo si siente también la necesidad de mirar. Es decir, a veces la gente se moviliza cuando aparecen los problemas, no antes. Ya. Me diagnostican un cáncer, me deja mi mujer, pasan cosas y entonces uno dice, bueno, ya no puedo seguir más la táctica del avestruz o de la piel fina, sino que tengo que poner un poquito más de atención a las cosas y entender mejor qué me pasa, quién soy, de dónde vengo y cómo me he formado de esta manera y cómo puedo cambiar ciertas cosas. Y lo de la enfermedad no lo digo tampoco por decir, desde la perspectiva del trabajo que yo hago, que es sistémico de las constelaciones, vemos muchas veces que en la trama relacional y emocional la enfermedad tiene un sentido o se dirige a mirar personas que uno no quiere mirar abiertamente, pero entonces la enfermedad lo hace porque uno no lo hace. Esto lo digo con mucha humildad porque solamente es una perspectiva y una tentativa de trabajo para encontrar recursos, siendo humildes y no pretendiendo que una constelación va a curar un cáncer, ¿no? Totalmente. Joan, en tu libro hablas de varios trastornos, no vamos a entrar en todos, sin embargo, sí me gustaría preguntarte qué significa, o más que qué significa, cómo entender el trastorno del asentimiento nos puede ayudar a sufrir menos. ¿Qué es esto del trastorno del asentimiento que tanto sufrimiento genera? Sí, es que esto es la madre del cordero y por eso le puse al libro el título de Decir sí a la vida, es el sí, es el santo sí que decía Nietzsche, ¿no? De abrazar la vida de la manera que se ha presentado. Yo lo que veo es que todo sufrimiento se construye sobre un no. Entonces, los trastornos del asentimiento es cuando un sistema familiar o las personas no logran integrar. Decir sí no es, digo sí desde la cabeza, sino hago el proceso para poder integrar que el abuelo se fue, para poder integrar, qué sé yo, que mis padres me dejaron, para poder integrar que un hermano murió. Es decir, hacer el proceso para asentir a los hechos, porque desde la perspectiva de la realidad, nada es un problema. La realidad fabrica cosas. Y la realidad es problemática, es conceptual. Entonces, los seres humanos deberíamos de ser discípulos de la realidad y tratar de integrar aquello que la realidad ha fabricado. Y la realidad fabrica muchas cosas que a veces no deseamos, desearíamos que fueran diferentes. Entonces, la mayor fuerza la encontramos en el asentimiento. Y las familias que más claramente están en su lugar y que tienen más fuerza también, son familias que han logrado integrar los sucesos difíciles que les han tocado, que no tienen que esconder nada bajo los cajones, que no necesitan tener habitaciones cerradas con llave, con un cartelito que dice aquí no hay que mirar. Así que el asentimiento, que es más que la aceptación, porque la aceptación es, todavía decimos yo acepto, en el asentimiento es yo me inclino ante la voluntad de la realidad, aunque no sea la mía, que es una actitud que no tiene nada que ver con la fatalidad o con la pequeñez, sino que es más bien heroico. Joan, para ir cerrando, dime
¿qué le dirías mirándole a los ojos a una persona que quiere decirle sí a la vida? Bueno, además de que se te lea tu libro, que eso es obvio, pero ¿qué le dirías a una persona que está enrocada en el dolor o peor aún, en el sufrimiento? ¿Qué le dirías, Joan? Después de un montón de años de trabajo como terapeuta, ¿cuál sería tu mejor regalo a este ser humano? Que te dijera, quiero solucionar el sufrimiento. Bueno, mira, le diría una frase de Chaplin que decía que las cosas miradas de cerca parecen tan trágicas, pero miradas desde la debida perspectiva pueden llegar incluso a ser cómicas, ¿no? Y también le diría de que tarde o temprano, con suerte en la vida, aprendemos a no sentirnos el centro del mundo ni a tomarnos tan absolutamente en serio. Totalmente de acuerdo. Eh, eh, Y ya está, y no le dirías nada más. Bueno, que sea más amigo de sí mismo, que se tenga paciencia también. No, no mucho más. Está muy bien. Joan, mil gracias. Sabes que tus sesiones revientan la cabeza a las personas que pasan por ellas en el MDP, en el Máster de Desarrollo Personal. Te lo decía el otro día en privado, te lo digo aquí. Gracias de corazón por decidir dedicar parte de tu tiempo a ayudar en estos procesos de descubrimiento y en el que las personas van tocando tantas áreas. Y bueno, cuando pasan por las relaciones, pasan contigo. Y te lo digo públicamente, te quiero dar gracias por tu profesionalidad y por tu buen hacer. Gracias por dedicarme un ratito en Nochebuena, Joan, y hasta pronto. Gracias a ti, Sergio. Siempre es un gusto estar un rato contigo y te agradezco de comunidad y todo lo bueno. Gracias, Joan. Hasta pronto. Chao, chao. Chao.